Silvia Martí, bienvenida en tu caja o la mía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? ¿Tú? Pues de jueves de confinamiento, bien, ya queda poco, ya queda menos, pero caray, que he puesto la tele y qué feliz. Yo que decía, quiero ver a escuchar algo hoy especial, de repente pongo Acacias y como bien ha anunciado Radio Televisión Española, eres un personaje más de la familia de Acacias, ilusionada, contenta, nervios. Me incorporo bien, muy contenta, la verdad. Muy, muy, muy contenta. Sí. Oye, es un soplo de aire fresco, ¿no? De repente estar confinado y que ese proyecto tan bonito que has guardado tan contigo vea la luz y un personaje en una serie que es transfronteriza. Es decir, ¿tú eres consciente de la cantidad de fans que tiene Acacias más allá de los mares, México, Argentina, Estados Unidos, el éxito que tienen los episodios por YouTube, por ejemplo? No, no tengo ni idea, la verdad. Soy completamente nueva, entonces no tengo ni idea. Entonces vas a recibir el abrazo de los acaciólogos, se dice sí, acá, bueno, de los fans de Acacias van a abrazar tu personaje de manera bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás llevando tu día a día en este confinamiento? Que creo que también es muy importante, saber cómo estás. Sí, Sé que ahora preguntar cómo estás tiene más sentido que nunca, ¿no? sí, la verdad es que sí, que cobra todo el sentido ahora mismo. Pues mira, la verdad es que estoy muy bien. Tengo salud, la gente de mi alrededor también tiene salud, entonces ahora mismo yo creo que esto es lo más importante. Estuve malita como muy al principio, pero ya ahora mismo estoy bien, lo estoy llevando fenomenal. Y la verdad es que aprovechando para... Yo soy una persona muy casera, muy hogareña, entonces sí es cierto que la falta de libertad pues se nota, pero me estoy organizando muy bien, estoy cocinando un montón, haciendo un montón de yoga, estoy como reconectando con un montón de cosas y la verdad es que estoy muy bien, estoy bien. Todo el mundo decís que cocináis cada vez mejor. Yo creo que el casting de MasterChef Celebrity de los próximos 30 años lo tenemos más que cubierto. Está totalmente cubierto, total. Sí, 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 sí. Oye, mentalmente, porque tú eres una artista, es una actriz siempre muy ocupada con muchísimas cosas siempre en la cabeza. Cuando uno de repente le echan el freno de mano y dice, quieta, espera, es difícil reconectarse porque estando en una serie diaria tenéis un ritmo, tenéis una exigencia, tenéis efectivamente unos tiempos, otros trabajos. ¿Cómo se pone eso en punto cero? Pues la verdad es que es complicado, ¿no? En el momento en el que yo creo que a todos cuando nos dicen para, es como que el piloto automático sigue. Pero en este caso yo creo que el hecho de que sea algo común, que estemos todos en lo mismo, te ayuda a no estar con esta cosa del tengo que, del yo debería estar haciendo. Entonces yo creo que eso ayuda, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo a aceptar y estar en la aceptación de tengo que, pues no sé lo que tengo que hacer. Y ha sido un descubrimiento maravilloso el hecho de ver bueno, levantarte y decir, a ver, no es que tenga que hacer algo, es que me apetece hacer. Qué buena reflexión. Entonces, de repente eso ha sido pues un descubrimiento y te digo que bien, que muy bien. Oye, ¿qué has descubierto de ti? Que cuesta muchísimo parar. A mí estaba justo empecé con Sí, Acacias y justo empezaba que estrenamos en el Fernán Gómez correcto. con el otro. Y entonces fue como en un momento en el que estaba con muchísimas cosas, de repente parón total. Eh, sí es cierto que yo los primeros días, al estar mala, te parece que el biorritmo te baja un poquito, tienes que ocuparte de estar, bueno, de estar con la enfermedad, pero luego la verdad es que muy bien y de las cosas que he aprendido sobre todo eso, ¿no? El hecho de no decirme todo el rato tengo que, qué es lo que debería de estar haciendo, sino qué es lo que me apetece y a partir de ahí sentir que estoy mucho más creativa, que me apetecen de repente hacer cosas que no me esperaba. Y de repente el aceptar también que no tienes ganas de hacer nada y que no pasa nada. Y que hay momentos que estás abrazando pues, tu miedo, tus inseguridades, cosas con las que evidentemente en un momento así yo por lo menos he conectado y creo que todos hemos conectado. Entonces, como el permitirte estar como estás en cada momento. Entonces, eso, la verdad es que me ha ayudado muchísimo y he aprendido mucho de eso. Oye, hablando de aprendizajes,
te preguntaré ahora porque cuál es el mayor descubrimiento de ti misma en este confinamiento en el que nos ha dado a todos por pensar, pero ¿tú crees que hemos aprendido la lección de todo esto? Ahora que se nos ha abierto un poquito la puerta y de repente parece que nos hemos despistado, ¿crees que vamos a aprender la lección de todo esto o no? No lo sé. Yo no puedo hablar de los demás porque no se me escapa. Y- pero es cierto que hay una parte que yo lo siento en mí, que sí es cierto que haces una reflexión, te paras y te da tiempo a poder ver con cierta distancia un montón de temas que están ahí. La vuelta, no lo sé, no lo sé. Yo creo que sí que hay una toma de conciencia ahora mismo, pero que vaya a cambiar o no ciertas cosas, por ejemplo, a nivel, algo que nos hemos dado cuenta que realmente es muy importante, cómo estamos tratando, bueno, a nivel climatológico. Eh, Sí, no sé, no lo sé, porque hay una parte que es individual y otra que no depende tampoco de exacto. Es una parte global, ¿no? De lo que se esta. trata. Entonces, no lo sé. Yo sí que voy a intentar, y de hecho estoy intentando en la medida de lo posible, de lo que, bueno, lo que yo puedo, pero ya te digo que no tengo ni idea. Hay mucha gente que dice que esto va a cambiar, no lo sé. Yo no te, sinceramente, Tiempo al tiempo. ojalá, pero Oye, ahora que lo has dicho de que te explotó todo esto justo cuando empezabas con varios proyectos, en el sí. caso del rodaje de Amar, porque sé que es una familia enorme, enorme, ¿cómo se vivieron los últimos días de rodaje cuando toda la pandemia estaba llegando y que parecía que esto, pues sí, que ya nos había estallado entre las manos y que se guardaban ya las distancias, los 2 metros, cuidado con quien tose, cuidado no sé qué? ¿Se notaba mucho esa sensación, perdón, rara dentro del rodaje en los últimos días? A ver, yo creo que nos pilló, había un factor que era esto no me puede pasar a mí, ¿no? Que esto, yo creo que todos estábamos un poquito con esto, ¿no? En la cabeza de, entonces, sí que en rodaje, sí que se palpaba, evidentemente, había una realidad, pero bueno, era como que estaba ahí, estaba purulando, ¿no? Y sí que, bueno, ciertas medidas, pero no era muy alarmante. Lo que sí Ujú. es cierto, yo sí que noté, lo que te digo, yo sí me puse mala. Yo, de hecho, el último día no pude ir porque, de hecho, me dio fiebre y estuve unos días en casa y el día que tenía que volver a rodar no pude porque el médico evidentemente me dijo que no había, teníamos que acatar ciertas Normal. reglas y no me dejó. Entonces, ya te digo que yo creo que fue todo muy precipitado, muchísimo. Como sin pensar, ¿no? Que todo se venía encima y parecía que no llegaba nunca, pero llegó. Pero llegó. Oye, hablemos, yo que conozco tu trayectoria profesional desde hace muchos años, me gusta mucho este despliegue de Juego de Tronos que tiene a veces Acacias, donde pasa de todo y os pasa a todos. Vamos a desplegar el tablero y vamos a presentar a tu personaje, que posiblemente ya lo hayan visto muchos hoy jueves o lo verán en los próximos días. ¿Cómo es? ¿Quién es tu personaje? ¿Y en qué parte del tablero se mueve? Es decir, ¿se mueve en el lado Genoveva? ¿Se mueve en el lado más blanco? Cuéntanos, ¿quién es tu personaje y cómo llega a Cacias? Sí, mi personaje es Soledad, llega a Cacias, ella va a servir en casa de una familia que se incorpora a Guadalupe. Entonces ella llega para servir en esta casa. Entonces es una mujer que tiene un carácter muy, muy, muy particular. Eh, Tiene un sentido de la ética y del orden como muy estricto y tiene una forma de relacionarse con la gente, bueno, no, pues eso, tiene como una necesidad de decir lo que piensa y entonces dentro de la casa al principio pues sí que va a haber como ciertas tensiones, ¿no? Sobre todo con la hija, porque no es una persona que a priori
quiero decir, contente. ¿Y dónde va a estar? ¿En qué bando del tablero? Pues yo creo que eso es lo bonito, que es ir descubriendo dónde encaja, lo que tú crees que puede ser, que luego no es. Entonces sí que me gusta mucho que tiene un halo de misterio Ya lo decía yo. muy grande. Soledad llega con secretos acacias, como si lo viera. Alguno que otro. Vale. Ahora volvemos a la construcción del personaje porque me interesa saber sobre todo cómo has construido ese personaje, ¿no? Porque sale un poquito fuera del espectro que tú has construido siempre, porque es un personaje muy distinto. Pero yo sé que me lo van a preguntar por Twitter. ¿Qué tal te vas a llevar con las dueñas del altillo? Ah, con todo el altillo, ¿no? Todo el altillo. Pues a priori ya lo verás, porque a priori sí que es, ¿no? Ese carácter que no tiene, bueno, que es ese filtro, no tiene filtro a la hora de decir lo que opina, lo que piensa y, ¿no? En pro de su trabajo y sobre todo que ella ha venido a trabajar, que no está para, ahora mismo no va a estar para ninguna tontería, ha venido a trabajar. Esa puntualización ahora mismo, ¿no? Vete tú a saber lo que pasará después. No sé, yo digo porque la vida es muy larga y... Bueno, primero de todo, construcción del personaje. ¿Dónde acaba Silvia y empieza Soledad? Es decir, porque todos no dejáis de ser un filtro personal, no dejáis de ser un filtro humano, ¿de acuerdo? Sois actores y sois personas, ¿vale? Sobre todo, ¿qué se lleva de ti? ¿Qué le has incorporado a ese personaje? ¿Y qué te ha parecido de distinto de lo que has hecho tú con anterioridad en tu carrera? Bueno, hay algo, creo que el colocarte, para empezar, ¿qué es época? Eso es. Yo Primera. no, sí, para mí es como lo más importante, es otra cabeza, ¿no? Otra forma de pensar, incluso a nivel físico, hasta dónde están los límites, ¿no? Hasta dónde puedo. Y yo no he hecho mucha época, entonces en teatro sí, pero en audiovisual no. Entonces todo eso es un reto. Y sobre todo lo que te digo, ponerse en la cabeza de alguien que en esa época está sirviendo en una familia y que a la vez tiene sus propios valores. Y ahí es donde a mí me gusta mucho esto de Soledad, ¿no? Que como sus valores, lo que ella cree, va a rajatabla con eso. Y entonces, ¿qué es lo que he trabajado? He trabajado mucho una cosa muy contenida y la observación. Los silencios, ¿no? Que decís vosotros. Sí, pero sobre todo la contención y los silencios que no es un silencio en sí, en realidad para mí es más qué está pasando y el trabajar la escucha, no el qué tengo que, no el qué estoy diciendo y para qué lo digo, sino la escucha. Entonces, para eso es una gozada, porque el hecho de trabajar la escucha hace que vaya aprendiendo, sobre todo en series así, ¿no? Donde hay un abanico de recorrido que puede llegar a pasar, que no, ¿no? Que sabemos, se trabaja de una forma, bueno, que son muchos capítulos. Entonces, el hecho de trabajar desde ahí, desde esa escucha, sí que lo he adaptado mucho a ver, sobre todo ponerme en el otro y en ver qué está pasando con el otro, si eso me gusta, no me gusta, y a partir de ahí ir construyendo. Pues ese misterio y ese algo que al principio este personaje entra muy pequeñito, con pequeñas dosis, para que el público abra el imaginario, ¿no? Y como tú decías, ¿cómo es? ¿Es blanca? ¿Es buena? ¿Es mala? Las personas no son buenas, son malas. O sea, depende, ¿no? De las circunstancias. Bueno, hay de todo, evidentemente. Pero eh, eso es lo que yo rescato, ¿no? Esa parte de contención, de escucha y de trabajar lo pequeño, el pequeño detalle. En, eh,
En los silencios que tú dices, el hecho de ponerte en la acción de alguien que está trabajando para una casa, entonces su acción no es otra que ¿está esto sucio o no lo está? Muchas veces, ¿no? Y sí, que me gusta mucho de este personaje el hecho de que quiera saber, y eso es lo que he ido adaptando y lo he ido sumando, qué es lo que pasa allí. Porque el poder y la información muchas veces te da poder. Joder, eso. Entonces yo eso, pues, me gusta y me gusta trabajarlo desde ahí, ¿no? El hecho de lo que te hablaba de los silencios. Que el silencio no está vacío, pues estás pensando en si esto me hubiera quedado mejor con lejía, limpio con lejía, o simplemente estás escuchando qué es lo que le está pasando a esa persona, porque el hecho de tener esa información te va a dar cierto poder, ¿no? Te va a dar por lo menos información para tú poder actuar y saber y adelantarte. Y lo que me gusta muchísimo de Soledad es que se pueda llegar a adelantar a lo que el otro necesita. De ahí esta cuestión, ¿no? Le gusta hacer su trabajo, le gusta hacerlo muy bien. Eso sí tiene que ver conmigo. Qué peligro tiene Soledad. ¡Qué peligro! Hemos hecho en un cóctel valores, escucha, adelantarse, secretos. Pero una pregunta, ¿tú cuando te llegó la propuesta, cuando sabías que te ibas a subir a este tren en marcha llamado Acacias, tomaste referentes, es decir, viste la serie, conocías la serie y sabes que en esta serie están en desgracia tras desgracia cada 3 capítulos? ¿Eres consciente a dónde te subes? Una serie de desgracias, me estás diciendo. Sí, porque yo siempre digo, es el apocalipsis constante. Yo hablaba el otro día, mira, con un personaje maravilloso que es el personaje de Don Felipe, de Mar Parejo, donde me reconocía que en 5 años ya no quedan huecos para experimentar cosas. Ya le ha pasado de todo. Y yo lo que, hasta donde sé, creo que tu personaje es como ese golpecito encima del tablero que hace falta para remover un poco las fichas. Lo que tú hablabas de adelantarte, es un personaje que se adelanta a lo que pasa. De momento es un personaje que no vamos a saber absolutamente nada, ni cuando lo ves. No vas a tener, quiero decir, te vas a forjar una opinión en el primer capítulo porque entra, bueno, ya lo has visto, porque cómo entra, pero luego no, quiero decir, y lo bonito es que sabe estar en la sombra y sabe dar En la tecla preciso. Exacto. Eso es. Mira, y entra muy dosificado para que vayas poquito a poco conociendo. Y extendiendo ella misma también, ¿no? Su desarrollo, sus tentáculos, ¿no? Dentro de la propia trama. Mira, me encanta el espejo que tienes de fondo, me parece precioso. No, que no sé lo que... Te explico el porqué. Mira, porque hay una pregunta y una reflexión que a mí siempre me gusta recurrir en este tipo de presentaciones cuando un personaje aterriza en una gran historia, como es Acacias, como es tu personaje, como es Soledad. Siempre recurro a un clásico que es Miguel de Unamuno y Niebla, donde el autor se enfrenta con los personajes, ¿no? Habla con ellos, reflexiona con ellos. Y ahora miraba el espejo y yo decía, mi pregunta sería, si tú fueras capaz de mirar al espejo y ver a los ojos de esa soledad, ver los silencios, ver su capacidad de escucha, si tuvieras la oportunidad de estar ahí en el sofá de tu casa con Soledad físicamente, ¿cómo crees que sería esa conversación? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría que te preguntarla a ella? ¿Y qué crees que ella te contaría de lo que es su experiencia, de su viaje vital? De su viaje vital. Sí. Uf, no me lo había planteado nunca. Qué bonito. Pues, ¿qué le contaría? ¿Qué le preguntaría? Le preguntaría cómo es quizá para alguien no poderse, no sé, como vivir con su pasado a cuestas. ¿Le pesa mucho su pasado a Soledad? Yo creo que sí.
forman parte de esa construcción. ¿Y qué crees que te diría ella? ¿Qué crees que te contestaría? Sobre el pasado, Sobre el pasado, claro, le has hecho tú la pregunta. ella, ¿qué me diría a mí? Pues supongo que habrá un momento en el que se dará cuenta de que ahí está bien soltar lastres y enfrentarte con las cosas de tu pasado para poder soltarlas. Así que me diría que muy bien, porque yo eso, pues... Que se te da bien. Bien. de momento. Oye, quería preguntarte, Silvia, ya me voy a ponerle un poquito el foco en el tema Ay, del teatro, porque lo que decías de teatro, ahora que estás comentando lo del teatro, has comentado Unamuno. sí, Se ha hablado de Unamuno. Yo estaba con el otro de el texto en el teatro de Unamuno con versión de Alberto Conejero. Por eso me ha hecho gracia que de repente... qué buena conexión, Claro, digo, qué mira, bueno. qué documentado está. Poquito. Hablando de teatro, me gustaría poner el foco porque efectivamente yo entiendo que Acacia se echará a andar un día a otro, porque efectivamente se están estableciendo protocolos para que podáis rodar pues con menos gente y que bueno que haya las distancias de seguridad y toda esta historia. Pero yo quería poner el foco en el teatro. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo va a vivir el teatro a partir de ahora? Te hablaría de teatro, de conciertos, de cine, pero el teatro va a ser raro a partir de ahora, ¿no? Bueno, ahora mismo yo creo que hay que esperar, porque las medidas, claro, van cambiando casi a diario. Entonces, claro, la propuesta es que se abra a un tercio. Eso es muy poco. Eso no sobrevive el teatro. Hay salas que no van a poder abrir, porque es totalmente inviable abrir con un tercio de aforo. Entonces lo veo complicado en el audiovisual. Muchos rodajes se están planteando y está muchísima gente pues planteándose una posibilidad en un tiempo relativamente corto, muy corto. Pero el teatro es muy complicado porque ¿qué teatro sobrevive? Ya solo los gastos que hay para abrir un teatro con un tercio del aforo, muy poco. Entonces no lo sé, quiero ser positiva y de hecho es lo que te comentaba, nosotros estrenamos, hicimos 4 funciones y suspendimos. No Claro. sabemos si vamos a poder volver o no, o sea, ni idea, no lo sabemos. Qué incertidumbre, ¿no? También. Sí, sobre todo, ostras, los teatros, las producciones, entonces no tengo ni idea. Yo quiero ser optimista y creo que se va a poder regularizar poco a poco. Lo que sí es cierto es que la gente va a tener cierto, bueno, pues va a tener ciertos reparos, entonces no sé hasta qué punto, no creo que sea inmediato lo del teatro, por lo menos va a tardar un poquito más, no va a ser dentro, no recuerdo muy bien las fases, pero en la fase 2 dudo mucho que sea. Pero no lo sé, ojalá podamos volver pronto a los teatros y estoy segura que volveremos, pero por lo menos yo creo que un mes, no lo sé, de fechas no tengo ni idea, pero A ver, seguro que volvemos. te voy a pedir un ejercicio de memoria, ¿vale? Mínimo ejercicio de memoria. Porque quiero que seas tú la que nos deje el titular de esta conversación sobre la presentación de Soledad, de tu personaje. Sí, ¿eh? Sí, te pudieras elegir una frase de tu guión, de lo que has visto de los guiones hasta el día de hoy, de tu personaje, que lo defina, que lo dé forma, que hiciéramos un cuadro, ya sabes, ese tipo de cuadros que pone abajo una leyenda que diga Soledad, ¿qué? ¿Cuál sería la frase que tú elegirías? Me lo pones. A ver, si no es textual, la esencia de la frase, ¿vale? Pero En casa hay una cosa, sí, cuando está en casa, la casa en la que sirve,
sí que me gusta quizá hay una cosa de lo que necesite, ¿no? Lo que usted necesite hacia el otro y, y otra de, bueno, dejémonos de tonterías, estamos aquí para trabajar. Que tiemble el altillo. Silvia, ha sido un placer enorme. Quiero dejarte una última reflexión, una última pregunta para ti. Hemos presentado a tu personaje, tendríamos horas y horas para hablar de una extensa y magnífica trayectoria que has tenido desde hace muchísimos años. Pero me gustaría dejarte la última pregunta para ti, que es una pregunta en reflexión. ¿Se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma, como rúbrica a esta presentación de Soledad, o nos hemos acercado a lo que querías contar? Sí, yo creo que nos hemos acercado y sí, yo creo que lo bonito de Soledad, por lo menos para mí, es lo que me quedo con eso, con el hecho de que la gente vaya poquito a poco en píldoras muy pequeñas, creyendo y construyendo ellos quién es y cómo puede ser. Eso es lo que más me gusta y ese halo de misterio y ese, uy, yo creía que era así, pero ahora es asá. Es lo que te iba a decir. Construyámonos el personaje, imaginémonos cómo es Soledad, que luego llegará ella y será todo lo contrario. Es lo que toca. Claro. Silvia, ha sido un placer. Espero que pronto volváis a arrancar este motor que es Acacias 38, porque todavía tenéis un colchoncillo todavía de episodios, poquito a poco, pero que sigáis disfrutando de contar ese apocalipsis que vivís casi constantemente en Acacias, que es súper bonito ver como una serie nacional, una serie propia, insisto, es un gran tablero de ajedrez donde suceden muchísimas cosas y que no solamente la apreciamos aquí, sino que fuera de nuestras fronteras es querida, seguida, amada, y cada uno de los personajes o lo quieres o lo odias, pero no hay término medio. Así que veremos qué pasa con Soledad. Amiga Silvia, ha sido un placer enorme, cuídate mucho Igualmente, y que la próxima sea, enorme. como las otras veces, en persona y viéndonos en el cine, en el teatro, y ojalá no sea con un tercio de su capacidad, que sea con Por más gente. favor, Ojalá. sí. Beso enorme, Silvia. Cuídate mucho. Cuídate. Gracias.